El tema que me propuse presentar para esta ocasión es backups. Principalmente he querido usar los términos en español en la medida de lo posible, pero también entiendo que la mayoría de las personas los lee normalmente en inglés, por lo que no quiero ser contraintuitivo. Así que tuve que hacer algo medio y medio. ¿De qué trata esto? Mi objetivo es hablar de este tema porque pienso que está muy importante respecto a que es una situación que sucede muy a menudo a todo nivel transversal de eventos, sean un GPT, un GP, un Grand Prix. Bien, objetivos para esta presentación van a ser principalmente explicar qué y por qué de todo esto, señalar bajo qué condiciones podemos evaluar hacer o no hacer una vuelta atrás, y hablar un poco del contexto en el cual suceden estas cosas, sean las infracciones, y analizarlo con un par de ejemplos prácticos. Vale, la primera actividad trata de que quisiera que me comenten cuáles son las palabras o qué conceptos se les vienen a la mente cuando yo les hablo de backups. Por ejemplo... Retroceder. Bien, retroceder. Bien, esa es la traducción literal del mismo término. Por ejemplo, ¿qué otro concepto está asociado a esto? Árbol de decisiones. Árbol de decisiones, bien. ¿Por qué árbol de decisiones? Porque para hacer un backup tenés que ir volviendo atrás decisión por decisión hasta llegar al momento de donde se cometió la ilegalidad, digamos. Vale, bien. Ese es un concepto que está asociado, es un término que está asociado a vuelta atrás o backups. Bien. ¿Qué otro concepto se les viene a la mente? Repetibilidad. Repetibilidad, ¿por qué? Porque a la hora de decidir hacer un backup, uno de los factores de decisión es si una vez resuelto el backup, la secuencia de acciones va a ser la misma que ocurriría después sin hacer el backup. Bien. Ahora, quiero hablar de estos últimos dos términos. Me da la impresión que están asociados en base a criterios bajo los cuales evaluamos si se puede o no se puede hacer un backup. Creo que eso es un punto común respecto a esas dos palabras. ¿Alguna otra palabra que esté asociado a otro aspecto del backup? Juez principal. Bien. Juez principal está muy relacionado ya que él es el que autoriza finalmente algunos backups. ¿Algún otro término que esté asociado por ahí? Información obtenida. Información obtenida. ¿Podemos decir que está más asociado a la presencia del juez principal o a los de estos dos términos? De este lado. ¿Qué otro término se les ocurre? Disrupción. Disrupción, ¿en qué sentido? Tenemos que evitar la mayor disrupción posible. Mejor dicho, que el hecho de hacer el backup tenga la menor disrupción con respecto al juego. Bien, estamos hablando de términos que están en este sector todavía. Bien, quisiera que me señalen algún otro término que esté relacionado a otra área dentro del mismo. Infracción. ¿Infracción? Bien. Disco rígido, no, eso no. Investigación está tanto por este lado, pero también tiene que ver con esto. Bien, bueno, eventualmente esto puede extenderse infinitamente, pero la idea es dar una fotografía amplia de qué es lo que tratan los backups. Más allá de que sea cualquier conjunto de términos individuales, entre ellos están relacionados. Y está muy interesante que por favor reflexionen de ellos cuando analicen nuestra situación. Bueno, este es el acto 1, la primera parte. Acá voy a tratar de hablar qué es y por qué. Bien, el qué está escrito en piedra en MPG 1.4. No me interesa que lo lean, de hecho, por eso está puesto pequeño, para que no lo lean. Hay muchas
lamentablemente la documentación está escrita de una manera muy condensada, por lo cual toca hacer un desarrollo frase a frase. De hecho, hay proyectos que hablan específicamente de eso. No me interesa que lo lean ahora, pero sí que rescatemos 3 cosas principales. Están marcadas con rojo, pero no interesa que las lean, las vamos a desarrollar. Primero, dice, backups está compuesto de ciertos pasos o ciertas cosas que se van a cumplir. O sea, por ejemplo, cada acción individual desde el punto del error es revertida. Por ejemplo, acá tenemos Homero, en el cual él ve una secuencia de sucesos, un tren de acción, 1, 2, 3, 4, y él luego los resuelve en la manera invertida. Es súper intuitivo, pero no está de más recordarlo. Por favor, sean rigurosos que tiene que ser así. Algunas veces, cuando nosotros realizamos un backup, hay algún paso que nos parece como medio trivial, y por ahí no es tan trivial, y modifica finalmente el resultado final. No perder de vista. Si la carta es desconocida, se elegirá del conjunto posible una al azar. Esto normalmente sucede cuando una persona roba cartas luego de que se cometió un error. Entonces se dice que no podemos identificar esa carta, por lo tanto vamos a elegir 2 cartas al azar y las regresamos a esa zona que correspondía. Si el tipo, por ejemplo, jugó una Divination, imaginémonos con blanco, bueno, ese es un error de juego, porque fue públicamente notorio que el tipo se equivocó en eso y siguió avanzando el juego. Si fuéramos a retroceder eso, tomaríamos 2 cartas al azar, por esos 2 dados, y retrocederíamos la jugada hacia atrás. Bien, dice, los barajados son vueltos atrás por un único barajado al final de la vuelta atrás. O sea, significa que vamos a realizar todas las acciones inversas y luego entonces recién vamos a poder volver a barajar una única vez. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que existen los backups en el juego? ¿Por qué simplemente no todos lo solucionamos con juegos en contra o, no sé, o otro tipo de maneras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué existen los backups? Porque todavía es posible recuperar el estado del juego y volver a la legalidad del mismo. Y no, digamos, es demasiado severo sancionar a alguien con una pérdida de juego cuando todavía tenemos una herramienta sencilla o moderadamente sencilla como para que todo vuelva a la normalidad. Está perfecto. Significa que nosotros, en cierto modo, estamos admitiendo que el error puede ser todavía salvable dentro de la misma partida y que el daño repercutido no va a ser más que eso. ¿Por qué otro motivo se les ocurre que hacemos backups? ¿No? Bueno, a mí en lo personal me parece que es una manera muy intuitiva, como los jugadores cuando juegan en la mesa de la cocina, ellos solucionan sus problemas. Oye, esa criatura no podía atacar, pero atacaste. Ah, bueno, lo siento. Bueno, ataco de nuevo, pero esta vez sin la criatura y está todo resuelto. Es una manera muy sencilla. ¿Y por qué? Porque tampoco queremos cambiarle el enfoque que ellos están tomando al juego. Básicamente ahí está escrito. Es una manera natural de cómo los jugadores juegan siempre. Y queremos remediar el estado de juego antes que siga dañando eso. Básicamente lo que dijo Peto. Sí. No estaba galleteado. Lamentablemente, esto trae una consecuencia, porque si bien estamos remediando la situación dentro del juego, al ser un remedio dentro del mismo, afecta directamente lo que pueda volver a suceder después. O sea, el potencial de lo que suceda es un gran problema. Bien, existen otras 2 cosas que hay que considerar. Si ahora ya estamos pensando, bien, ¿vamos a retroceder o no? La primera dice, solo se aplica a situaciones donde los árboles de decisiones sean menores. Ya lo mencionamos. Y lo otro es, bueno, evitar el nivel de información que se entregue cuando vayamos a retroceder. Bien, ya explicamos en sí qué significa una vuelta atrás y por qué existe, pero ahora quisiéramos aterrizar esa situación un poco más a cosas que nosotros vemos en un torneo.
Normalmente la vemos con ciertos tipos de infracciones. ¿Qué tipos de infracciones son? GRB, en donde la situación actual es ilegal. Vale, sí, esa es una. ¿Qué otra? Hidden card error. Sí, esa también entra una dentro de un fix, sí. ¿Existe alguna otra más? Error de política de comunicación, sí. Bien, tenemos las 3 infracciones que cubren esta situación. Sin embargo, a mí me voy a abogar en tratar de solucionar esta segunda. La primera, no quiero todavía entrar, no voy a tocar este tema porque los ejemplos que voy a presentar son solamente de esta segunda categoría. Me parece que es mucho más directo y me demoro menos en tratar de explicar cómo es que podemos aplicarlo. La tercera categoría, si bien está bien interesante, tenemos un seminario específico sobre ellos, así que no vamos a hablar tanto sobre eso. Bien, una violación de regla de juego, básicamente el remedio se puede graficar de la siguiente manera. Primero, analizamos si es factible retroceder o no retroceder de una manera simple, o sea, una simple vuelta atrás. Es un término que se generó en esta parte de soluciones adicionales. Luego de eso, en caso de que sea así, bien, listo. Aplicamos y siguiente, juegue. Por otro lado, si es que no califica por esta categoría, entonces tratamos de analizar si es que existen los fixes parciales que solucionan este problema. No están escritos, pero existen cuatro maneras de las cuales sí se puede solucionar directamente la situación. Finalmente, en caso que sí entre en una de ellas, bien, aplicamos y siga. Por otro lado, si no es, analizamos si dejamos todo como está o retrocedemos y aplicamos el backup. Lo interesante es que por esta metodología nos plantea dos imágenes. Uno es realizar una vuelta atrás, la cual es la que vamos a analizar ahora, pero se genera otra que es distinta un poco, que dice una simple vuelta atrás. Afortunadamente, la misma política nos enseña qué es lo que es una simple vuelta atrás. Una simple vuelta atrás es simplemente deshacer una única acción. Para mí representa básicamente eso, es un control Z. ¿Sí? También tiene sus criterios, ojalá puedan verlo en los siguientes ejemplos. Bien, entonces yo me dije, bien, voy a tomar ejemplos y graficarlos con toda esta base que ya hemos discutido. Ojalá sean ejemplos suficientemente entendibles. Y lo que me pensé es que quiero hacer es tomar estos ejemplos y se los consulté a personas que están bien rankeados en este asunto. Entonces, ¿qué quiero hacer? Ver cómo lo responden ellos. Bien, en este ejemplo tenemos 2 jugadoras. Una tiene 2 cartas en manos, 12 vidas. Y la otra tiene 2 cartas en manos, 11 vidas y un blocker. 2 atacando y una bloqueando. Cuando declara atacantes, Andrea, bien, simplemente ataca y dice, bien, bloqueos. Y nadie dice, bien, bloqueo con vidente anuleidez. Pero ella elige bloquear esta criatura con esa. ¿Bien? Luego de eso, el juego progresa, marcan daños, roban carta, porque se murió la criatura, dispara la habilidad. Y luego de que juega una segunda criatura que ya no es relevante para la explicación, se percatan del error. Entonces, dado todo este background que hemos hablado, ¿qué piensan? ¿Qué hacen ustedes si toman una situación así? ¿Alguna opinión? Yo lo dejo como está. Yo lo dejo como está. ¿Por qué? Ya bajó una segunda criatura, o sea que resolvió un hechizo en base a la información que estaba en el campo de batalla. Que podría haber sido totalmente distinta, siendo que tuviese una criatura más porque su vidente seguiría. Su vidente no estaría muerto. Y robó una carta. Bien. Ya, eso es muy importante y de hecho por eso solamente anoté información relevante para eso. ¿Sí? En una situación real, nosotros tenemos infinitos factores para poder estudiar porque está ahí la situación. Podemos seguir preguntando cosas. En este ejemplo solamente resalto los factores que son relevantes, los directos. ¿Bien?
Sí, ese es un factor y está muy bueno. ¿Alguien piensa diferente quizá? ¿Alguien lo hubiera retrocedido? ¿Hay alguna fetchland en juego? No, no es relevante, no. Podría volver atrás. Bien, ¿por qué? Porque no hubo demasiadas acciones y son fácilmente revertibles. Ok, imaginémonos que retrocedemos la jugada. ¿Qué sería? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que hacer para retroceder esa jugada? Lo que ocurrió exactamente después del bloqueo fue, recordame. Simplemente atacó con las dos criaturas ahí, bloqueó con esta de acá, pero bloqueó incorrectamente, bloqueó esta con esa. ¿Sí? El bloqueo Marcamos fue ilegal. daños, se muere, luego robo la carta y entonces me recuerdo del error. O sea, murieron las dos. Se jugó otra carta irrelevante. No importa, puede ser cualquier carta. Pero la jugó, ciertamente. Revierto el lanzamiento que Sí. se hizo después del... Revierto el lanzamiento que se hizo después de la habilidad disparada. Tomo una carta al azar de la mano. No, esa carta se reveló, ¿verdad? No veo bien No. cuál es. No. Ok. Tomo una carta al azar, la devuelvo al tope de su biblioteca, devuelvo las criaturas al campo de batalla y estamos en el paso de... Justo después del paso de declarar atacantes y tiene que declarar bloqueadoras. Tiene Bien. que declarar un bloqueo legal. Bien, entonces volvemos a ese momento en el cual se expone el árbol de decisiones, en el cual Nadia podría o no bloquear. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Es razonable que ella pueda elegir no bloquear? Es razonable porque se queda en una vida y todavía puede seguir jugando. De pronto, si hubiera estado en 9 vidas, era un bloqueo forzado. Estaba obligado a bloquear. O sea, sí o sí tenía que bloquear. Ahora, si está en 11 vidas, es medio en el borde. Pero todavía de pronto sí podía elegir no bloquear. Pero imaginémonos si estuviera en 120 vidas. Es totalmente diferente. Entonces, quisiera rescatar que, por lo menos según la pregunté esto a muchas personas, varios rescataron esta situación, las vidas. Y otra cosa es las cartas en mano. Una pregunta. No sé si importa o no, la verdad no tengo tanta experiencia con esto, pero viste que él juega la criatura después del ataque. Claro. Vamos a asumir que robó eso, porque o si no, jugaba antes y le hacía el bloqueo forzado, ¿verdad? Puedes llegar a decir, o eso no se usa esa información, digamos. Sí, claro. Es razonable también pensar de que de pronto robó la carta justo la que jugó. Porque juega uno más y ya es bloqueo forzado y es 11, ¿verdad? Igual, normalmente nosotros tratamos de primero atacar y después jugar las cosas. Como jugador. En base a la carta robada, el fix en una carta robada que no debería haber sido robada no es el fix que se aplica de Hidden Card Error. En el caso donde el jugador revela la mano, el jugador oponente elige de ahí una carta y esa carta se mezcla en la biblioteca. Entonces, donde se estaría dando información adicional con ese fix. No es la infracción. Sí. No, como bien dice Claudio, no es la infracción. Esa no es la infracción. Lo que sucedió acá es que hubo un error en juego que fue públicamente advertible por ambos jugadores y luego se siguió avanzando el estado de juego. De otro modo habría sido un Hidden Card Error si es que no hubiera cumplido eso. No sé si eso contesta a tu pregunta, que qué infracción particularmente es. Por eso yo simplemente elegí describir esta infracción, Gameplay Error, Game Rule Violation, porque es la que está afectando en estas situaciones. O sea, la infracción, eso no es duda. La infracción correcta es una violación de regla de juego, porque hubo un error, un bloqueo que pudo haber advertido en ese momento. No sé si es irnos mucho al ejemplo, pero en este caso hay un Thug-Not Seer, bloqueando muere, dispara, se roba una carta. Sí. ¿Qué pasa si lanza un instantáneo la jugadora Andrea en ese momento? ¿Cómo arreglamos a partir de ahí? No escala mucha complejidad. Sí. No sé si sacar de mucho el ejemplo y Sí, pasamos al siguiente. no, está bien. De hecho, por eso traté de dejarlo lo más genérico posible, pero también considero que si hubiera sido ese el caso, la otra jugadora simplemente lo habría jugado.
O sea, ¿cuál era su incentivo de no intentar ganar en ese rato? Y por otro lado, si esto hubiera sido... O sea, si nadie hubiera tenido combat tricks o removals para poder salvarse, los habría jugado en ese momento. ¿Cuál era su incentivo para no morirse, para no asegurar no morirse en ese momento? Bueno, ¿qué hice? ¿Vos modificás la decisión si tiene que hacer backup o no en base al estado del juego? El estado del juego sí importa, en tanto modifica los potenciales árboles de decisiones que tengan los jugadores. ¿Y asumimos que los jugadores van a jugar en forma correcta? Es razonable pensar que juegan bien. O sea, no siempre van a jugar la mejor jugada, pero es razonable pensar que la mayoría de los jugadores primero atacan y luego juegan las cosas. Tratando de entregar la menor información antes de los bloqueos. Creo que así juegan la mayoría de las veces. Bien. ¿Cuál fue el ejercicio que hice? ¿Alguno? Sí. Creo que para mí es demasiado disruptivo el hecho de que le tengamos que modificar la mano al jugador al azar por el hecho de que hubo un bloqueo que no se hizo en su momento y eso después, por la interacción del juego, le hizo robar una carta y devolverle una carta de la mano al tope de la biblioteca puede que ya haga que esa mano sea diferente a la que tenía anteriormente, por lo tanto hay una disrupción en el partido y hace que sea disruptivo un poco lo que es Sí. la mano. Para Sí. mí es así, Sí. pero bueno, no se puede quedar No, otro. está perfecto. De hecho, por eso elegí estos casos, porque claramente no tienen una respuesta así no concreta. De hecho, como anécdota, yo esta pregunta se la mandé a los niveles 3 y a un buen grupo de niveles 2 para tener sus impresiones. Y en verdad las opiniones fueron bastante divididas, no hubo un consenso claro. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de las conclusiones, pero básicamente es porque el nivel de información nos puede hacer complementar para tomar una decisión sí o no. Más allá de encontrar la solución correcta, quisiera resaltar que lo importante es fijarse en los detalles que son relevantes y los que no son relevantes. ¿Sí? Bien, en este caso envié esta pregunta a los niveles 3 y a algunos niveles 2 y rescaté algunas de las impresiones que me llamaron bastante la atención. Bien, en este caso, Agustín, en rojo, dijo, no, yo no la retrocedo. Básicamente dice que es muy disruptivo porque el retroceder implica que cabe la posibilidad de que esa carta no esté en la mano. Básicamente eso es lo que dice. Yo ahí lo copié textual para no malinterpretarlo, pero esa era su idea. Por otro lado, Julio comentó que en verdad le parecía súper favorable y que era muy natural que él siguiera tratando de mantener esa línea de juego. Lo cual está muy bien. Sin embargo, es una cosa que varía de acuerdo a qué otra información complementaria, relevante por supuesto, venga a nosotros. Vale, este es el segundo ejemplo. Bien, en este caso tenemos a Ana jugando contra Noelia. En el fin de turno de Ana, Noelia juega Deep Through Time, resuelve, elige 2 cartas, las otras 5 van a la parte inferior, agrega sus 2 cartas a la mano, recibe el turno, endereza, roba la carta de turno, y entonces se dan cuenta, dicen, no pudiste haber jugado esa carta. Llaman al juez, ¿qué hacen? Me parece que es una situación completamente reversible y sencillamente reversible. Ya que hay cartas en todas las zonas conocidas y nunca se barajó la biblioteca. No hay partes aleatorias. No veo un backup que sea difícil ahí. Ya. A ver, Claudio, por favor, cuéntanos. Las 2 cartas que colocó en su mano sí son desconocidas. Correcto. Exacto. Sí. O sea, hay 3 cartas desconocidas. No es que todas las cartas son Sí, conocidas. fíjense. La condición inicial era... Bueno, voy a omitir todo el resto de los otros información, pero básicamente es... Tenemos Ana que controla una única criatura, tiene una carta en mano, el resto no permanentes, no tierras, no nada. Por otro lado, Noelia tiene una única carta en mano, tierras o algo que le permita jugar el hechizo.
Básicamente esta carta está en su mano, por eso tiene una carta en mano. Es la única carta en mano. ¿Por qué cambian las cosas? A ver. Porque si esa es la única carta que tenía en la mano, que es la que jugó, ahora sí todo el resto de las cartas son conocidas. Porque son las únicas cartas que tienen en la mano después de toda la situación. Correcto. Lo único que no se conoce de eso es cuál es la carta que robó en el turno y cuáles son las 2 cartas que obtuvo del Urgan en el tiempo. Pero definitivamente ninguna de esas 3 cartas debería haber llegado a su mano en el momento, digamos, el momento del error, si hacemos el backup, sí, el error es antes de que cualquiera de esas 3 cartas haya llegado a su mano. Correcto, entonces, ¿cómo revertirías, cómo retrocederías esa secuencia? Bueno, primero deshago el robo del turno. ¿Eligiendo una carta al azar? Elijo una carta al azar, la coloco en el tope. Bien. Luego deshago el paso de enderezar, volviendo a tapear todo lo que tuviera girado. Volvemos al turno anterior. Lo único que pasó relevante en el turno anterior fue el hechizo que se resolvió incorrectamente porque nunca debería haber sido lanzado, que resultó en las únicas 2 cartas que tenía en la mano y 5 abajo. Esas 7 cartas las tomo, las mezclo, las vuelvo a colocar sobre el tope de la biblioteca y deshago todos los pagos hechos para el hechizo. ¿Cómo regresan las cartas? ¿En un orden específico o simplemente las barajas? Las mezclo y las vuelvo a colocar en el tope de la biblioteca. Vale. En ese caso el jugador que... Espera el micrófono. En ese paso el jugador que jugó el Dig to Time tendría información de 8 cartas que no debería conocerla. Tipo, si lo haces de esa forma. Bien, evaluamos qué nivel de información tiene en ese sentido. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión sobre eso? No, yo quería decir un solo detalle, que lo estaban por decir, que la 8ª carta sabe exactamente cuál es. Bien, ya, sí, es información, sí. Investigaría pequeñamente si todo el mazo era aleatorio, y si el mazo era aleatorio, efectivamente yo randomizaría todo el mazo nuevamente. Porque si las cartas vinieron de una zona randomizada, no veo por qué randomizar el mazo de nuevo no salvaría la situación y quitaría información adicional entregada al jugador. Sí, también este caso, a propósito, hablando de un poco de la historia de dónde salió esta interacción, la comentamos en un grupo de WhatsApp súper random y realmente nunca llegamos a un acuerdo. O sea, resumen de la historia, en corto. Pero lo que quiero rescatar es que hacer eso está complicado porque dice que tengo que regresar todas las cartas en el orden que estaban. Tengo que deshacerlas así. O sea, no veo dónde la política nos permite explícitamente realizar ese barajar adicional que se cometa al final. Entiendo que sí, por un sentido de justicia, podemos querer hacerlo, pero estrictamente hablando a lo que dice en la política, no deberíamos poder hacerlo, a no ser que quisiéramos presentar una situación de una desviación. Y no me parece que sea tanto como para resolverlo. Yo en lo personal, si lo backupeo, simplemente tomaría las cartas, las regresaría como describió Claudio y ya. Por otro lado, volviendo a lo de la información, ¿qué tan razonable es pensar que conocer la 8ª carta sea o no sea una ventaja? O sea, ¿te cambia mucho tus opciones de juego? Yo creo que como jueces no podemos tener conocimiento perfecto del formato ni del juego, ni tenemos que analizarlo estratégicamente. Yo sé que ese jugador conoce la 8ª posición de su mazo. No sé si ahí va a jugar a estalear el partido hasta que robe la 8ª, que es su trump card. Ni me corresponde analizarlo. Lo que sé es que tiene más poder que su oponente que no conoce su 8ª carta. Eso es injusto. Y habría que ver cómo está en la mesa, digamos, porque si no tiene nada, o sea, no conocer la 8ª carta no lo va a ayudar en nada, porque en 2 turnos lo va a matar el Void. Entonces, capaz que viendo la mesa, puedo... Bien, volvemos a la misma discusión que en el tema anterior. Esta es la información en crudo, por así decirlo. Luego de que tú investigaste, conversaste, viste la situación y separaste situaciones que no son relevantes. Tu respuesta va a variar de acuerdo a esa otra información y en la medida que sea o no relevante.
En realidad no conoce la octava carta de su mazo. Sabe que la octava carta es alguna de las 3 que tenía en la mano cuando empezó el backup. Porque la carta que se revirtió del draw fue tomada al azar de la mano. Sí, no la mostró, sí, tienes razón. O sea, sabe que las 8 cartas del tope están ahí, periodo. Finalmente, ¿qué ustedes piensan? ¿Lo regresarían o no lo regresarían? Bien, luego de toda esta discusión. No lo regresaría. Yo creo que hay gente que regresaría, pero yo no. A ver, bien. Para los que dicen que no lo regresarían, ¿cómo evalúan resolver un Dig Through Time? ¿Qué tan disruptivo o no es versus a dejar la partida? ¿Les parece que tener 2 cartas más elegidas de un pool de 7 cartas del tope es suficiente o no disruptivo o no es tan peor versus dejar todo como está? No lo digo por cuestionarlo, sino para invitar a la reflexión. A mí me parece que sí, es un caso que lo deja peor que el jugador conozca que las 8 que están arriba que están al azar. Me parece que es mucho peor que tenga 3 cartas de más, o sea, 2 cartas de más en mano. Claro, o sea, comparemos las dos situaciones y analicemos si es que de pronto va a tener más o menos información. ¿Qué fue otra pregunta? ¿Qué otras situaciones a ustedes les harían pensar de que esto les haría cambiar su opinión? Sea que ustedes quieren retrocederla y no quieren retrocederla, o de un caso al otro. Por ejemplo, uno de los que, dentro del brainstorm que hicimos para la pregunta, uno de los factores que resultó que podía hacerte pensar que cambiar esta situación era el número de cartas en la mano de Ana. O sea, de Noelia. De pronto, si Noelia tenía 7 cartas en mano, ¿cuál es la diferencia de eso versus el otro backup? Correcto. Entonces, un muy buen ejercicio es realizar el backup, pero, o sea, no hacerlo inmediatamente, sino tratar de visualizarlo y analizar cómo quedaría la situación antes y después de hacer el retroceso. Está muy importante eso porque ahí podemos identificar situaciones como, por ejemplo, acá, donde puede haber pérdida de cartas, o sea, cartas que se pierden en el olvido, versus la situación anterior, por ejemplo, en la que si realizamos de pronto simplemente apurarnos y hacer el retroceso, no visualizamos que eventualmente pudo no haber robado esa carta en ese momento. ¿Un comentario? No. Después de... No, en serio, porque va a empezar... Sí. Bien, repito, las situaciones a propósito están tomadas así. O sea, no se sientan mal si dicen, uy, en verdad no tengo una opinión muy fuerte. De nuevo, más allá de encontrar la respuesta correcta, decir, chicos, esto siempre 10 de las 10 veces se hace de esta manera, o ninguna de las veces retrocedan o no, es hacerlos reflexionar un poco de qué es lo que deberían o no. Bien, de nuevo, volviendo a la gente que respondió a esta pregunta, Fede dijo, bueno, que en verdad sí lo retrocedería, y una de las cosas que rescató por qué él sí lo haría es el número de cartas en la persona que resolvió el Dig Through Time. ¿Sí? Sí, coincido en lo personal. Coincido que sí, si yo hubiera retrocedido esa jugada, simplemente lo habría retrocedido, sí, pero si solamente hubiera sido esa carta. Si no hubiera tenido más cartas, habría sido súper complicado. Por otro lado, Joaquín, o Sandón de Chile, él comentó también la situación. Dijo, en verdad, existen más factores. Y eso, ¿verdad? Eso fue lo que me ayudó mucho a tratar de hilar estos dos casos. Porque no es solamente, o sea, yo te puedo dar infinitos factores. Podría haber elegido poner los casos y escribir 20 variables. Pero eso no es un ejercicio, eso no te ayuda mucho en una situación real. ¿Me entienden? Recuerden que también hay otros factores en general, aparte fuera de este tema de backup, es el tiempo en que voy a resolver la llamada. Bien, acá quisiera comentar de dónde saqué la información. Me detengo acá porque en verdad hay bastante información en la red dando vueltas. Pero principalmente quisiera resaltar
lo que existe en la versión anotada de la MPG. Me gusta mucho la manera en que los aborda los ejemplos, está muy bien explícita, muy bien resumida, y creo que está bueno revisar, por favor, cada una de las frases porque tiene mucho significado. No sé si sea bueno o malo que sea un documento tan denso, pero por favor, demórese un poco y es un buen ejercicio. ¿Alguna duda en general? Tengo dos cosas más de las dudas. O sea, no termina ahí. ¿No? Bien. Lo siguiente. ¿Ah? ¿Vienen trompos y fetchlands? Bien. Bien, para que vean. En el caso 1 del Town of Seer y robar o no robar la carta, el 62% dijo que en verdad no retrocedía. Y el resto dijo, cerca del 40% dijo que no. Y en el caso 2 fue un perfecto 50-50. Fighty. Entonces, de nuevo, no se sientan mal si es que en verdad no les parece o no se sienten que no tienen una idea muy madura respecto a decir, esto siempre lo voy a retroceder, esto no lo voy a retroceder. Más bien reflexionen qué cosas a mí me harían pensar que sí podría haber sido o que no podría haber sido. Bien, y lo último quería ver si era... Sí. Bien. Finalmente, recuerden que lo último que quisiera separar es que esto que está acá es una versión bastante más simplificada de lo que tenemos acá. Y por favor, traten de hacerlo de una manera que les sea más gráfica. Lamentablemente, el analizar este tipo de infracciones es muy cruda y la lectura simplemente en muerto no está muy complicado. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo. Gracias.